Muy feliz sábado para todos. ¿Se escucha bien? Sí. Es un privilegio grande, es la primera vez que me toca pararme desde el frente en esta iglesia. Y es mi oración que el mensaje de esta mañana sea de enriquecimiento para cada uno de nosotros. En esta mañana quiero que repasemos juntos tres historias de la Biblia. Vamos a repasar dos historias con un final triste y una con un final más feliz, y con una lección importante para nuestra vida. Creo que acá hay un par de personas que ya me escucharon con este mensaje. Sepan disculpar la repetición, pero creo que siempre hace bien a veces escucharlo de nuevo, porque a veces uno puede estar atento en un momento y en otro momento no. Entonces el mensaje se refuerza y el Espíritu de Dios hace que cale más profundo el mensaje en nuestra vida. Así como estás, quiero invitarte para que tengamos una oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque podemos acercarnos a ti, porque tú nos abriste la puerta y tú nos invitas a venir hasta ti. Señor, queremos quitarnos el calzado de nuestros pies porque vamos a entrar en terreno santo. Señor, vamos a entrar frente a tu palabra y háblanos, Señor. Te lo quiero pedir en el nombre de Jesús. Amén. La primera historia que quiero que repasemos en esta mañana está en el primer libro, o en la primera parte del libro de los Reyes. Perdón, el segundo libro de Reyes. En otro lugar hice una aclaración y también la voy a hacer ahora. Una curiosidad nada más. Porque nosotros tenemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, nosotros conocemos el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el primer libro de los Reyes, el segundo libro de los Reyes. Sí, están todos juntitos, 4 libros, ¿sí? Ahora, es interesante que si ustedes le sacan el título a los 4 libros, le sacan el título y lo leen de corrido, se van a dar cuenta que es una sola historia. ¿Sí? Es un solo hilo, es una sola narrativa. No es que hay un corte y no hubo ninguna intención de hacer un corte y una parada. ¿Sí? Es un solo libro. Ahora, entonces, ¿por qué tenemos 4 libros? ¿Cómo sucedió que los tenemos divididos en 4 pedazos? Bueno, básicamente es por una cuestión de logística y tecnología. En la época del profeta Samuel, en la época de los reyes, ¿cómo eran los libros? ¿Qué forma tenían? Eran rollos, muy bien, no eran libros encuadernados como tenemos ahora, eran rollos de pergamino probablemente enrollados, y bueno, tenía su límite, ¿no? O sea, imagínense hacer la guía telefónica de Buenos Aires en un rollo. Va a estar un poco complicado si queremos llegar a la W, ¿sí? O a la Z. Entonces había que partirlos por cuestiones de practicidad para encontrar más rápido las historias, para encontrar más rápido los textos. Primero los dividieron en 2, pero se dieron cuenta que estaban un poco grandes los 2 pedazos, entonces los volvieron a dividir en 2, y entonces tenemos 4 pedazos. Los dos primeros pedazos son lo que conocemos como primero de Samuel, segundo de Samuel, y los otros 2 pedazos son el segundo libro de Reyes y el primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes, ¿no? Entonces, vamos a leer en esta mañana la segunda parte del libro de Reyes. ¿Sí? Vamos a cambiar la nomenclatura. La segunda parte del libro de Reyes, capítulo 1. ¿Sí? ¿Todos lo tenemos ahora? ¿Lo encontramos en la Biblia? Bien. Ahora, vamos a hacer un poco vamos a desempolvar un poco nuestros recuerdos de las historias de la Biblia. ¿Sí? La siguiente pregunta solamente la pueden responder personas de hasta 15 años. ¿Sí? No más de 15 años. ¿Sí? Bien, atentos. Niños de 0 a 15 años levanten las manos. ¿Quién? No. Las manos la van a levantar cuando yo haga la pregunta. Todavía no. Pero bueno, ya los vi. Ahora sé dónde están. Bien. ¿Quién se acuerda quién era Acab? ¿Nadie? Tenemos una mano. ¿Qué era? Otra mano. Bien. ¿Qué era Acab?
Muy bien, un rey. Nosotros conocemos a Acab especialmente por una historia. ¿Qué historia? La historia de Acab con el profeta Elías, ¿en dónde? En el monte Carmelo. Conocemos la historia de cuando descendió fuego del cielo y entonces de esta manera Dios demostró quién era el Dios verdadero. ¿Sí? Ese era el rey Acab y el profeta Elías. Ahora, Acab tenía un hijo. ¿Sí? Acab tenía un hijo que cuando murió Acab, ¿qué pasó con el hijo? El hijo llegó a ser el rey de Israel. Muy bien, exactamente. Ahora, esto es una imaginación mía, porque yo no sé, pero yo me imagino que el hijo de Acab, que se llamaba Ocosías, ya lo vamos a leer, yo creo que el hijo de Acab estuvo con su papá aquel día en el monte Carmelo cuando descendió fuego del cielo. Es una suposición mía, yo no sé, pero quiero imaginar que tal vez Ocosías, el hijo de Acab, el príncipe Ocosías, estuvo en el monte Carmelo el día que Dios demostró quién era el Dios verdadero. ¿Sí? Ahora, el rey Acab se puso viejo y un día se murió. Y dice la segunda parte del libro de los Reyes, el capítulo 1, y el versículo 1, comienza diciendo después de la muerte de Acab, o sea, Acab se murió. De hecho, si nosotros nos fijamos en la página anterior, ¿sí? En la página anterior, al final de la primera parte del libro de los Reyes, en el versículo 51 dice que Ocosías, hijo de Acab, empezó a reinar sobre Israel en Samaria, y ahí dice en qué fecha comenzó a reinar. ¿Sí? O sea que ahora Ocosías era el rey. El profeta Elías todavía estaba vivo. ¿Sí? Ya vamos a ver en la historia que el profeta Elías todavía estaba vivo. Y Ocosías sabía quién era el profeta Elías. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 1 del capítulo 1 de Segundo de Reyes. Después de la muerte de Acab, Moab se rebeló contra Israel. Y Ocosías se cayó desde una ventana de su casa de Samaria. Hay diferentes traducciones para este versículo. ¿Sí? Tal vez tu Biblia dice alguna palabra cambia. ¿Sí? Algunos dicen que se cayó de la ventana, otros dicen que se cayó de la terraza, otros dicen que se cayó del balcón. Bueno, diferentes cosas. Pero el resumen es que la caída fue dura. ¿Sí? Porque Ocosías no solamente tuvo que ponerse una curita, ¿sí? Dice que Ocosías se enfermó mucho, quedó enfermo de muerte por esa caída. Y entonces, Ocosías dice que envió mensajeros y dijo, vayan y consulten a Baal-Zebub, Dios de Cron, si he de sanar de esta enfermedad. Ocosías se estaba muriendo y entonces manda mensajeros a una ciudad fuera del país, a un Dios que no era el Dios verdadero, aquel Dios que ya se había confirmado por medio de la caída del fuego del cielo, que no era verdadero, y el rey Ocosías manda a ese Dios, a Baal-Zebub, el Dios de Cron, el Dios filisteo, para saber si se iba a recuperar de su enfermedad de muerte. Y es muy extraña esta historia. ¿Cómo puede ser? Ocosías, ¿no conoces al profeta Elías? ¿No conoces al Dios verdadero? ¿Acaso nadie te dijo que hay un Dios verdadero? ¿Qué está pasando en la vida de Ocosías? Ahora, yo la primera lección que yo saco, o en la que quiero centrarme en esta mañana, es que muchas veces a nuestra vida llegan problemas que no los planificamos. ¿Sí? Levante la mano la persona que planifica sus problemas. ¿Sí? Como diciendo, a ver, voy a anotar en la agenda, sí, el 20 de este mes me voy a quedar sin plata. ¿Alguna vez lo anotaron? ¿Sí?
ya pusieron en su agenda, bueno, el mes que viene me voy a partir un hueso, ¿sí? Y el mes siguiente voy a tener un choque automovilístico. Entonces uno se planifica mentalmente, ¿no? ¿Quién hace eso? Nadie. Obviamente nadie planifica los problemas. Pero los problemas llegan. Y los problemas llegan cuando no los estamos esperando. Y yo no sé qué estaba haciendo Ocosías en ese lugar alto desde su casa. Tal vez estaba haciendo una reparación, tal vez estaba mirando el paisaje, tal vez estaba sacando una selfie, no sé, pero se cayó al piso. Y él no lo había planificado. ¿Sí? Las cosas pasan, los accidentes pasan. De hecho, hay otro problema más en el versículo 1 que dice que, ¿qué sucedió? Dice que cuando murió el rey anterior, al rey Acab, ahora ¿qué sucede? Dice que Moab se rebeló contra Israel. Ahora, esa simple frase puede significar mucho, ¿sí? Porque el Moab se rebeló, y si se rebeló es porque antes estaba sometido, ¿sí? Era conquistado, pero ahora aprovechan que se muere el rey, ahí está débil el reino y se rebela. Y ahora rebelarse no era simplemente decir, bueno, ahora no me llevo bien más con ellos. Había algo más. Cuando un país se rebelaba significaba que dejaba de pagar impuestos, ¿sí? Dejaba de pagar impuestos, o sea que las arcas del Estado tenían menos plata. O sea que eso significaba necesariamente una crisis económica, ¿sí? Porque el país planificaba su año según los ingresos que imaginaba que iba a recibir, pero ahora de repente recibe mucho menos ingresos de lo que cobraba. Y entonces hay crisis, y esas crisis uno no las planifica. Y entonces tenemos crisis económica, tenemos crisis de salud en la vida de Ocosías, y la pregunta que yo le hago a Ocosías y que yo te hago a vos es, ¿a dónde vas cuando llegan los problemas? ¿A dónde vas cuando llegan las crisis? Esta es una historia tétrica, una historia triste, que dice que Ocosías fue a buscar a un Dios pagano, a un Dios que claramente no era el Dios verdadero. Posiblemente Ocosías había visto caer fuego del cielo y ahora buscaba a ese mismo Dios que había sido constatado como un Dios falso. Y el versículo 3 nos dice que el ángel del Señor le dijo al profeta Elías, el tisbita, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿acaso no hay Dios en Israel que vosotros vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Crón? ¿Qué pregunta? Ocosías, ¿no tenés un Dios poderoso? ¿Que tenés que buscar un Dios falso? ¿Un Dios de piedra, de madera, que no habla, que no conoce, que no hace nada, que no se mueve? ¿Por qué buscas a ese Dios? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Y esa pregunta quiero que resuene en nuestras mentes en esta mañana. ¿Acaso no tenemos un Dios poderoso en medio de nosotros? ¿Por qué tenemos que crearnos caminos alternativos que a veces son más complicados que buscar a Dios tal como Él se reveló a nosotros? Ahora, vamos a ver nosotros por qué Ocosías y por qué su papá buscaban a otros dioses y no buscaban al Dios verdadero. Vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar una página para atrás, retrocedemos al final de la primera parte de Reyes, ahí en el capítulo 22, vamos a ver cuál era el problema con el corazón de Ocosías y con el problema del rey Acab. Capítulo 22 de Primero de Reyes, tenemos al rey Acab, que era el rey de la parte norte de Israel, con el rey Josafat, que era el rey de Judá o de la parte sur del país, que ambos eran parte del pueblo de Dios, ¿sí? Y entonces ellos deciden salir a hacer una guerra, y entonces Josafat
que era como un poco más consagrado a Dios que el rey Acab, Josafat dice, bueno, vamos a consultar a Dios, vamos a buscar la dirección de Dios antes de salir a la batalla. ¿Sí? Y entonces tenemos el versículo 6, que dice que el rey Acab juntó a los profetas unos 400 hombres y les preguntó, ¿tengo que ir a la guerra contra Ramot de Galad o la dejaré? Y entonces estos profetas, que ahora vamos a entender que son profetas falsos, profetas contratados por dinero, que decían lo que le gustaba escuchar al rey, dice, ellos le dijeron al rey, sube, porque el Señor va a entregar a ti, a esta ciudad, en la mano del rey. Pero en el versículo 7 Josafat se quedó pensando, y Josafat dice, pero estos dicen lo que te gusta. Y en el versículo 7 dice, ¿pero acaso no hay aquí un profeta de Dios? A quien consultar un profeta de Dios. Y entonces acá está el secreto. Acá está el problema del corazón de Acab y el problema del corazón de Ocosías. Versículo 8 dice que el rey de Israel respondió a Josafat. Bueno, sí, es verdad. Todavía hay un varón. Hay un varón por el cual podríamos consultar al Señor. Es verdad, hay uno. Se llama Micaías. Pero Acab dice, pero lo aborrezco, lo detesto, lo odio. No lo quiero a Micaías, porque nunca me profetiza el bien, sino el mal. Nunca me profetiza el bien, sino el mal. Por eso a Acab no le gustaba Micaías. Micaías era conocido como un profeta de Dios, un profeta del Señor. Pero los mensajes que Dios traía para el rey Acab no le gustaba. Al rey Acab no le gustaba escuchar la palabra del Señor. Y por eso el rey Acab se buscaba a otros 400 profetas falsos. Por eso su hijo Ocosías, cuando era rey, también, en vez de buscar al profeta de Dios, el profeta Elías o al profeta Micaías o quién sabe, algún otro profeta de Dios, se buscaba a Baal-Zebub, dios de Ecrón, porque no le gustaba escuchar las palabras que Dios tenía para decirle. Muchas veces nos pasa que queremos que Dios nos guíe, queremos que Dios nos oriente y queremos escuchar algún mensaje que nos gusta. Nosotros le decimos a Dios, bueno, yo tengo este plan, tengo este sueño, y oramos a Dios diciéndole, Señor, ¿será que quieres que avance con este plan? ¿Y cuál es el deseo de nuestro corazón? En el fondo de nuestro corazón nosotros estamos diciendo, Señor, decí que sí, decí que sí, decí que sí. Por favor, decí que sí. Es la única respuesta que acepto. Nunca nos conformamos con una respuesta que sea diferente a la que nosotros queremos. Pero a veces Dios tiene mensajes, ha dejado muy claro algunas cosas en la palabra de Dios. Son clarísimas algunas cosas, pero nosotros es como que hacemos que no escuchamos. Y nos hacemos los que no entendimos. ¿Sí? Es como que Dios dice una cosa bien clara y uno lo puede leer en la palabra de Dios, pero como no me gusta, me invento otros caminos. Me invento otras alternativas, otras formas de hacer las cosas en vez de hacer las cosas como Dios quiere, como Dios pide. Nos inventamos caminos. Había un profeta de Dios y había 400 profetas de Baal. Son múltiples las formas y los caminos que nosotros inventamos para correr y alejarnos de Dios, para huir de Dios. Nos inventamos cientos de maneras. Quiero que con esta historia en mente vamos a leer 2 versículos de los profetas de Dios, comenzando primeramente con Jeremías, capítulo 2. Jeremías, capítulo 2. El versículo 13. Jeremías, capítulo 2, versículo 13.
El profeta hace un análisis, un diagnóstico exacto y perfecto y da en el corazón del problema y dice, el problema de mi pueblo es este. Y es como que va directo a la llaga, directo al problema de corazón que tenía el pueblo de Dios y que probablemente nosotros también podemos tener. Jeremías 2:13, el profeta dice que hay dos males o dos pecados, dos errores que ha cometido mi pueblo. Primer mal, me dejaron a mí, la fuente de agua viva. Y el segundo, dice, es que cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Quién es el agua de vida? Dios mismo dice, yo soy el agua de vida. Ahora vamos a leer un versículo donde Dios dice eso, yo soy el agua de vida. Pero entonces, si nosotros abandonamos a Dios, automáticamente, ¿qué pasa? Nos quedamos sin el agua de vida. Y entonces el profeta Jeremías está diciendo, bueno, el segundo error después de dejar a Dios es que cavamos cisternas rotas, donde no hay agua, o el agua se pudre, o el agua se pierde, está seca. Ahora, ¿qué se necesita para cavar una cisterna? ¿Qué hay que hacer para cavar una cisterna? ¿Es fácil cavar una cisterna con una pala? Va a requerir horas de trabajo, horas y horas de trabajo duro, sudor, cansancio, suciedad, trabajar. ¿Para qué? Para nada. ¿Alguna vez te pasó que hiciste muchos esfuerzos para un proyecto, para una cosa y no sirvió de nada? ¿Pusiste mucho dinero para algo que no valió la pena? Una compra, pensaste que ibas a comprar algo excelente y era un producto de malísima calidad, te engañaron, te estafaron. Uno a veces pone mucho esfuerzo, mucho dinero, muchas expectativas en algo y al final no sirvió para nada. Y Jeremías está diciendo, mi pueblo está haciendo esto. Yo soy el agua viva, pero ellos me abandonan y van y trabajan, cavando, y más profundo, para nada. La cisterna está seca, el agua se escurre, se va, y lo único que queda es tierra seca. Tierra seca. Muchas veces nosotros en nuestra vida hacemos lo mismo. Dios anunció claramente cuál es el camino que quiere que nosotros sigamos, pero como no nos gusta, empezamos a inventarnos otros caminos. Dios dice, acá está el agua de vida, pero yo le digo, no, yo voy a buscar el agua acá, voy a cavar acá el agua, voy a buscar acá. Y lo único que hago es cansarme, perder tiempo, perder energía y sigo seco. Sigo sin tener el corazón, con las necesidades del corazón satisfechas. Seguimos muertos de sed. Ahora, ¿qué dice Dios? En el capítulo 55 de Isaías, unas páginas antes. Isaías 55. Isaías 55, en el versículo 1, dice que todos los que tienen sed, todos los que están sedientos, vengan a las aguas. Dios dice, yo soy el agua, vengan a mí. Dice, y si no tienen dinero, tranquilos, vengan y compren sin dinero. Compran y comen, compran y coman. Sin dinero y sin precio, vino y leche. Y el versículo 2 justamente dice lo mismo. Dice, ustedes están gastando el dinero en lo que no es pan. Piensan que van a gastar dinero para alimentarse, pero no los alimenta. Gastando trabajo en algo que no satisface. Y Dios dice, óiganme con atención y coman del bien. Y ustedes se van a deleitar con algo sustancioso. El versículo 6 dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado y llámenlo en tanto que Él está cerca. Dios dice que el impío deje su camino, que el hombre malo deje sus pensamientos y se vuelva al Señor, porque Él va a tener misericordia y nuestro Dios
va a ser amplio en perdonar. Y quiero que graben esas palabras del versículo 7, porque ahora vamos a ver la segunda historia y vamos a ver cómo el rey Saúl no entendió este mensaje del versículo 7. Si quieren, inclusive pueden dejar una marquita con el dedo o algo para volver a Isaías 55, 7. Vamos entonces a la segunda historia. Es en el primer libro de Samuel, la primera parte del libro de Samuel, es el capítulo 28. Primero de Samuel, capítulo 28, en el versículo 3, a partir del versículo 3. Es una historia que también muchos de nosotros conocemos. Y es una historia que termina con un final triste, ¿sí? Samuel, ¿encontraron? Capítulo 28, versículo 3. Samuel ya había muerto, ¿sí? El escritor deja en claro, Samuel está muerto, ¿sí? Y para afirmar, dice, todo Israel lo había lamentado, o sea que todo estaba muerto y todos sabían que estaba muerto, ¿sí? Y lo habían sepultado, o sea que estaba bajo tierra, todo el mundo sabía que estaba muerto, ¿sí? Es importante este detalle para más adelante en la historia, ¿sí? Y entonces el segundo detalle que dice es que Saúl había echado de la tierra a los médiums y a los espiritistas. Y la pregunta que yo te hago a vos es, ¿por qué Saúl echó a todos los médiums y todos los espiritistas? ¿Por qué lo hizo? ¿Se pelearon? A ver, ¿quién dice? ¿Por qué los echó? No escuché. ¿Quién? Bueno, no escuché, no sé si se animan a hablar más fuerte, pero Saúl había echado a los médiums, a los espiritistas, por el simple hecho de que era parte de la ley. Saúl conocía muy bien la ley. Los reyes de Israel tenían que escribir a mano una copia del libro de la ley. O sea que sabían bien, y Saúl hizo eso porque estaba cumpliendo la ley. No era porque se le ocurrió, era porque él sabía y estaba prohibido, y para Dios era una abominación tener médiums y espiritistas en medio del pueblo, y Saúl los había echado. Pero ahora llegó un problema inesperado, como son todos los problemas, llegó un problema a la vida de Saúl, en el versículo 4, que el pueblo enemigo de los filisteos se juntaron y acamparon en una ciudad llamada Sunem. Y el rey Saúl, junto a todo el ejército de Israel, acamparon en una ciudad cercana que se llamaba Gilboa. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó en el corazón de Saúl? Saúl vio el campamento de los filisteos, temió, y su corazón se turbó en gran manera. Saúl tuvo miedo, y tuvo mucho miedo del problema que estaba pasando en ese momento. Tenía mucho miedo. Y ahora Saúl era un rey que conocía a Dios, y el versículo 6 dice que Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Solo para aclarar qué significa Urim, ¿sí? El Urim y el Tumim eran dos piedras que estaban en posesión del sumo sacerdote del pueblo, ¿sí? Y Dios, por medio de esas dos piedras, se manifestaba cuando el rey quería hacer una consulta, ¿sí? Ahora, lo que sucede acá es que Dios dice que Saúl consultó a Dios, pero Dios no le mandó ningún sueño. Saúl fue a consultar con el sumo sacerdote que tenía la piedrita del Urim, y ninguna piedrita dio señal de nada, o sea que Dios no se manifestó, porque Dios es Dios y se manifiesta cuando Él desea, y no cuando nosotros queremos. Y dice que tampoco le mandó ningún mensaje a través de un profeta. ¿Ya te pasó que estabas en medio de un gran problema, que tu corazón estaba turbado en gran manera y que consultaste a Dios, al Dios verdadero, pero parece que Dios no responde? Y consultamos y parece que Dios está
más silencioso que nunca. Y la pregunta que yo hago es, ¿cómo podría haber terminado esta historia si Saúl no hubiera cometido el error que nosotros vamos a ver que cometió? ¿Qué tendría que haber hecho Saúl? ¿Qué tendría que haber hecho Saúl? Saúl tendría que haber seguido buscando a Dios. Él necesitaba ver si en su corazón no había alguna cosa que estaba impidiendo que Dios se manifestara en su vida. Ahora, vamos a ver más adelante en la historia que Saúl fue rechazado por Dios. ¿Por qué Saúl fue rechazado por Dios? Esa es la gran pregunta. Porque Saúl, vamos a hacer un resumen de la historia. Dios le dice al profeta Samuel que le diga al rey Saúl, bien, Saúl, vas a tener una batalla en un lugar X, pero tenés que esperar que llegue el profeta y después van a hacer un sacrificio. ¿Sí? Ustedes lo pueden leer después en la historia. Saúl tenía que esperar al profeta para hacer el sacrificio. El rey no podía hacer un sacrificio. No era su papel, no era su lugar. Ahora, aparentemente Samuel se tardaba un poco, Saúl se puso nervioso y dijo, bueno, voy a hacer yo el sacrificio. Y entonces hizo un sacrificio a Dios. ¿Y qué le dijo el profeta Samuel cuando llegó después? Hiciste una locura, cometiste un error, no tenías que haber hecho eso. Y Saúl decía, bueno, pero yo hice sacrificios para Dios. Todo bien, Saúl, pero las cosas hay que hacerlas en la forma que Dios indica. ¿Hay que hacer sacrificios a Dios? Sí, hay que hacer sacrificios a Dios, pero hay una forma y hay un momento y hay un protocolo para hacer las cosas. Y Saúl quería hacer las cosas, quería servir a Dios, pero quería servirlo a su manera. ¿Sí? Ahora, una segunda ocasión, el rey Saúl recibe la misión de destruir a un pueblo enemigo de Dios y la indicación era destruirlos por completo, que no queden animales, que no queden nadie. Pero el rey dice, bueno, voy a cumplir lo que Dios me pide, pero la parte que me gusta, voy a destruir a la mayoría, pero voy a dejar vivo al rey, voy a dejar vivo a los animales. O sea, es como que Saúl cumplía lo que Dios le pedía, pero a medias. Hacía la parte que le gustaba y no hacía la parte que no le gustaba. Y ese era el problema de Saúl. Ahora, ¿por qué Dios no se manifestó en este momento? Es como que Dios muchas veces le decía las cosas y Saúl hacía lo que quería, y es como que llegó al punto que Saúl ya, es como, si Dios le decía algo, de todos modos Saúl le iba a hacer otra cosa. O sea que Dios dice, ¿sabes qué, Saúl? No me manifiesto, ya quedó claro que no haces lo que yo quiero. Y ese es el gran problema de Saúl, de Acab, de Ocosías y quizás también de nosotros. Queremos hacer lo que Dios dice, pero a nuestra manera. Ahora, entonces, tenemos la historia que nosotros conocemos, el gran error que cometió el rey Saúl. Versículo 7 dice que él pidió que busquen a una medium para consultarla. Y entonces Saúl fue, y entonces le pidió que consulte con un espíritu. Y entonces en el versículo 10 y el versículo 11 dice que la mujer dijo, bueno, ¿a quién vamos a hacer venir? Y entonces Saúl dice, bueno, quiero que aparezca el profeta Samuel. Ahora, resumiendo, ¿era el profeta Samuel, sí o no? No, ya leímos en el versículo 3 que estaba muerto y estaba sepultado. ¿Sí? O sea que de ahora en adelante, cada vez que dice Samuel, la Biblia, estamos hablando de un espíritu de un demonio que personifica a Samuel, pero no es Samuel. ¿Quedó claro? Quedó claro. Bien, ahora, entonces, este demonio empieza a hablar con Saúl y en el versículo 15 le dice a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl dice, estoy muy angustiado porque los filisteos pelean contra mí y Dios se apartó de mí y no me responde, ni por profetas ni por sueño. Y por eso te llamé, para que me declares qué debo hacer. Ahora, ¿es verdad lo que dijo Saúl? ¿Dios se apartó de mí? No, no es verdad. Saúl se había apartado de Dios. No es que Dios se había apartado de Saúl, es Saúl el que se había apartado de Dios y por eso ya no escuchaba la voz de Dios.
No es porque Dios no quería manifestarse en la vida de Saúl. No es porque Dios no quería salvar a Saúl. Saúl se había alejado voluntariamente de Dios de tal manera que ya no escuchaba y no estaba predispuesto para escuchar el mensaje que Dios tenía para darle. Ahora, entonces el demonio le dice en el versículo 16, si el Señor se apartó de ti y es tu enemigo, ¿para qué me preguntas a mí? Fíjense cómo es Satanás. ¿Saúl había desobedecido a Dios? Sí. ¿Pero Dios era su enemigo? ¿Dios era su enemigo? Esta es un gran engaño que Satanás quiere hacernos creer. Satanás quiere hacernos creer que cuando nosotros lo desobedecemos a Dios, que Dios se convierte en nuestro enemigo. Y Dios no es nuestro enemigo. ¿Recuerdan Isaías 55:7? ¿Qué decía Dios? Dice que el impío venga a mí, que deje sus malos caminos. ¿Y qué voy a hacer? ¿Lo voy a castigar? No, dice yo voy a ser amplio en perdonar, amplio en darle misericordia. Pero Satanás nos engaña. Satanás mezcla verdad con error. Satanás dice, desobedeciste a Dios. Eso es cierto. Pero el error que él introduce es, Dios ahora es tu enemigo. Y eso no es verdad. No es verdad. Y muchas veces nosotros nos creemos la mentira de Satanás, que porque desobedecemos, que porque somos débiles, que porque nos apartamos de Dios en algún momento, ahora ya no podemos volver a Dios. Satanás solamente te da desesperanza, solo te desanima, solo te dice, ni intentes ir a Dios, ya es demasiado tarde. Pero eso es una mentira. Y no tenemos que escuchar esa mentira. Dios nos dice, vení tal como estás, vení a mí, tal como estás. ¿Sí? Tal como estás. Y este es el gran engaño que Satanás quiere hacernos creer. Y no tenemos que dejarle lugar a él. Y ahora para ir cerrando, porque el tiempo ya ha volado, vamos a ir a la tercera historia para cerrar. En Marcos, capítulo 6. Al final del capítulo 6, el versículo 45 en adelante. Después del milagro de la multiplicación de los panes, donde comieron más de 5.000 personas, Jesús, capítulo 6, versículo 45, dice que Jesús mandó a los discípulos a que subiesen a la barca y fueran delante de él a Betsaida, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. ¿Dónde estaba Jesús? En el monte. ¿Dónde estaban los discípulos? Estaban en el lago o en el mar, como se llama, ¿no? Estaban en el bote, estaban en el agua. Ahora, ¿qué pasaba en el agua? El versículo 47 dice que cuando anocheció, la barca estaba en el medio del mar y Jesús estaba solo en tierra. Jesús los vio remar con gran fatiga porque el viento era contrario. Y vamos a parar un momento aquí. Nuevamente, a los discípulos les pasa lo que les pasó a Ocosías, a Acab, a Saúl y a nosotros. Llegó un problema inesperado. ¿Cuál era el plan de ellos? Subir al barco, cruzar el lago y llegar al otro lado. Así de simple era el plan. Pero ahora, ¿qué sucedió? Hay un nuevo elemento en la historia. Subir al barco, empezar a cruzar y llega una tormenta. Fuerte, muy fuerte, que ellos estaban trabajando, fatigados. O sea, estaban llegando a sus límites y no podían controlar su propia barca. Muchas veces a nosotros también nos pasa lo mismo, que estamos en nuestra vida y llegan vientos y los vientos son cada vez más fuertes y hacemos fuerza, pero llega un punto que parece que ya no podemos más y que lo único que preferimos es que el barquito se vaya al fondo del mar, el barquito de nuestra vida. Pero, ¿qué dice el versículo? Jesús los veía remar. Jesús te ve en medio de tus tormentas. Jesús no te deja solo, Jesús no se convierte en tu enemigo. Jesús te está viendo en medio de tu barquito y cuando vos pensás que tu barquito se va a hundir, tenés que mantener en mente y nunca olvidar que Jesús todavía está y Jesús te está viendo en medio de esas dificultades. Y ahora dice justamente el versículo 48 que cerca de la cuarta vigilia de la noche, o sea, de madrugada, Jesús fue a ellos andando, caminando sobre el mar,
y parecía que quería adelantarse. Qué extraño, ¿no? O sea, es como que viene Jesús caminando, pasa cerca de ellos, pero después parece que sigue de largo. Ahora es como que va a avanzar y muchas veces es como que nosotros también sentimos algo parecido porque sabemos que Dios es real, sabemos que Dios hace milagros, sabemos que Dios hace milagros en la vida de otras personas, pero en la mía no. Jesús está allá haciendo milagros, Jesús pasó allá, pero a mi vida nunca llega. Parece que de mi vida pasa de largo. Ese es el engaño que Satanás quiere poner en nuestra mente, diciendo, ¿sabes qué? Jesús se olvidó de vos, te abandonó, vos cometiste demasiados errores, olvídate, no esperes que Jesús haga algo en tu vida. Pero el versículo 49 dice que ellos lo vieron caminando sobre el mar y qué irónico, pensaron que era un fantasma y gritaron. Jesús está llegando para salvarlos y ellos piensan que es un fantasma que viene a hacerles mal. ¿Cómo distorsiona el enemigo nuestras mentes? Que cuando Jesús está llegando en nuestra vida pensamos que vamos a tener pérdida. Muchas veces cuando alguna persona se está acercando a Dios empiezan los conflictos porque parece que entregarse a Dios significa pérdida. Y Satanás susurra en nuestros oídos, no, porque si haces lo que Dios te pide, tu vida va a ser aburrida, tu vida va a ser amargada, tu vida va a ser fracasada, te vas a perder tantas cosas. Jesús solo arruina tu vida. Esa es la mentira que Satanás pone en nuestro corazón. Jesús solo te arruina la vida. Pero ¿cómo termina la historia? El versículo 50 dice que enseguida Jesús habló. Jesús dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y cuando Jesús dice, soy yo, está diciendo, yo soy. Las mismas palabras que le dijo a Moisés en la zarza ardiendo, yo soy el que soy. Yo soy el Dios que controla las tormentas, que controla los vientos, que controla los problemas que hay en tu vida. No tengas miedo. Cuando yo llego a mi vida, a tu vida, dice Jesús, podés estar en paz, que tu corazón no tenga miedo. Ánimo, no tengas miedo. Y cuando Jesús subió a la barca, el viento se calmó y ellos quedaron muy asombrados. Ahora mi pregunta para vos y para mí en esta mañana es, ¿estás luchando solo con tu barco para arreglar tus problemas a tu manera? ¿Estás cavando cisternas que pierden el agua? ¿O vas a permitir que Jesús entre a tu vida y Él traiga la paz y la calma que necesita tu corazón? ¿Acaso no hay un Dios en Israel? Preguntó el profeta Elías. En tu vida, cuando llegan problemas, ¿a dónde buscas ayuda? ¿Qué caminos seguís? Dios nos quiere hacer recordar en esta mañana que hay un Dios en Israel, que Dios es real y que cuando Él viene a nuestra vida tiene paz, tiene calma, tiene grande bonanza. Vas a quedarte tan maravillado que te vas a quedar con la boca abierta cuando permitas que Dios tome las riendas de tu embarcación, que Dios se haga cargo de esa tormenta. No busques en otros lugares, busca a Cristo, que Él va a traer la paz. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por darnos el mensaje en esta mañana, que tú traes paz y traes paz verdadera. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero pedirte que nos ayudes a no creernos la mentira del enemigo, que tú eres nuestro enemigo. Señor, tú no eres nuestro enemigo. Tú nos invitas a venir a ti tal como estamos, tal como somos, y tú nos traes paz. Señor, danos esa paz. Entra en nuestro corazón, guía nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.